Siempre comienzo la charla con una referencia a la ficción, ¿no? Porque realmente hay mucha gente joven en la sala que probablemente vengan atraídos por este tipo de series cinematográficas, y es muy positivo. Algunas de ellas, de hecho, el segundo caso ha sido recreado en algunos capítulos de CSI. Siempre digo que realmente nunca se hizo tanta divulgación científica a través de estas series científicas, ¿no? A través de estos telefilms o de estas series de televisión. Eso es algo muy positivo y ha hecho que muchos jóvenes tengan interés en esta profesión y ha hecho que se desarrollen muchos máster de criminalística y de criminología, pero tiene un efecto adverso, y es esa concepción de que la ciencia es infalible, de que los resultados se obtienen de forma inmediata, lo que tardan unos anuncios, lo cual crea falsas expectativas y puede generar una visión distorsionada de la prueba, pues en los tribunales, en los abogados, en los fiscales, pero también en los tribunales del jurado. Ya sabéis que en muchos casos en nuestro país el que determina la culpabilidad o no son tribunales de jurado que no son profesionales. Vamos directamente al primer caso de ADN forense. Como os digo, es el primer caso en el que se utiliza esta prueba. En los años 1980 no es que no hubiera redes de internet, es que no había ordenadores. El primer Apple Macintosh y el primer IBM PC es de los años 80. No había teléfonos móviles. El primer teléfono móvil, que fue un Motorola de uso para todo el público, pesaba 800 gramos, ¿no? Y por supuesto no había redes ni había comunicación. Esto ha influido mucho también sobre la ciencia. Y en esta universidad, la Universidad de Leicester, es donde está trabajando un científico que va a ayudar en la resolución del caso. El caso es un caso con un perfil duro. En el año 1983 aparece el cuerpo sin vida con signos de violación de esta estudiante de 15 años, Linda Mann, cuando volvía de la escuela a su casa. Probablemente este caso hubiera pasado desapercibido y hubiera engrosado las filas de los casos abiertos o los casos fríos, los cold cases que dicen los ingleses, si no hubiera sido porque desgraciadamente 3 años después y en las mismas circunstancias y en una zona muy cercana al primer crimen aparece también el cuerpo sin vida de esta chica también de 15 años, de Dawn Ashworth. Como veis, los datos de la investigación forense en ese caso indican que hay signos de violación y de violencia compatibles con la muerte en los cuerpos de las dos víctimas. Se recogen pruebas que son restos de semen, pero en ese momento no, el análisis, digamos, de los marcadores que se podían hacer en aquella época nos indicaban que era el semen del grupo A, lo cual es el 40% de la población. Del segundo crimen, en agosto de 1986 se detiene a este chico, que es un chico que tiene discapacidad psíquica y que trabaja en un psiquiátrico cerca de la zona donde aparece el segundo cadáver. La policía le ve cercano al sitio donde aparece el cadáver, le interroga y él se declara culpable, pero dice que es solamente culpable del segundo crimen, no del primero, ¿no? Bueno, la policía cree que si realmente este chico dice la verdad, pues hay un asesino suelto, y además esto pues genera en la zona, que es un condado relativamente pequeño, pues una alarma social, por lo cual la policía contacta con esta persona, Alex Jeffries. En 1986 se solicita, que se conoce porque él ya ha salido en los periódicos que ha descubierto una técnica que permite individualizar a las personas, y la policía contacta con él. Publicidad científica, ¿no? Ahí tienen una serie de fotografías de las células que analizamos en el campo forense. De arriba a abajo ven que hay una gota de sangre, una gota de saliva, un corte de un músculo o de un hueso y espermatozoides de restos de esperma. Todas esas células tienen el mismo contenido de ADN que está en nuestros cromosomas. Ya sabéis que tenemos 23 pares de cromosomas, un código materno y paterno, es decir, cada miembro de ese par proviene de nuestro padre o de nuestra madre. Sabemos además que es un ADN que está muy súper enrollado y que realmente, si tiráramos de él, pues veríamos que es un código de 4 letras: adenina, guanina, citosina y timina, y el genoma completo de un individuo, que es el contenido del ADN de cada una de sus células, es de 3.200 millones de bases.
Esto en ese momento no se tenía secuenciado el genoma, años después se secuenciaría el genoma y sabemos el número de genes aproximados que tiene este genoma, y cuando se hacen cálculos se ve que hay una gran parte de nuestro genoma que realmente no son genes, no son secuencias de ADN que determinan la síntesis de una proteína y por tanto una función en el organismo. Hay una altísima proporción de ADN que se llama no codificante, que se llamó en principio ADN basura porque no tenía aparentemente ninguna función. Pues bien, es dentro de ese ADN no codificante donde se encuentran regiones que son muy variables y que son las que nos interesan a las personas que utilizamos la genética para identificar individuos. Y estas fueron las que empezó a estudiar Alice Jeffreys. Veis una secuencia ahí de 16 bases, GG, AGG, TT, GGG, etcétera, que se repite n veces, ¿no? Básicamente la base de la metodología es que si yo tengo en un cromosoma 8 regiones y en otra 10, si yo pudiera cortar por los extremos y separar esos fragmentos por su tamaño, podría convertir esas diferencias genéticas en diferencias de tamaño y por lo tanto en perfiles genéticos, ¿no? Y esto es un perfil genético. Veis aquí el que se obtiene del individuo 1 con 10 y 8 repeticiones de esa secuencia, del individuo 2, del individuo 3, del individuo 4. Veis que diferenciamos a todos ellos. Son distintos, no tienen el mismo perfil, pero en este caso son personas relacionadas. Fijaros que aquí tenemos a una persona que era un cadáver sin identificar, que por las técnicas clásicas no se pudo identificar, no se le pudo identificar por huellas ni por odontología, porque era un cadáver que estaba quemado, era el cadáver de una mujer. Para identificarla nos mandaron a uno de sus hijos y a su marido. Y veis claramente aquí la herencia de cada una de estas bandas. Una proviene del padre, que es esta, y otra proviene de la madre. Pues fijaros que en este caso, que era un caso de identificación, además de este hijo, nos mandaron a este otro hijo de esta mujer. Y veis que de manera inesperada, obviamente la madre le transmitió esta banda, pero esta no se la pudo transmitir este padre, con lo cual, con este y otros análisis, excluíamos la paternidad. Como veis, a veces la genética, independientemente de que sean bandas, nos permite meternos en la privacidad de terceros. En este caso, informamos al juez de la situación, porque esto puede que tuviera importancia para el caso, puede que no. La identificación se hizo con este hijo claramente, y en el caso de la madre nunca se dudó, nunca hubo ninguna exclusión. Realmente el primer caso de aplicación en el ámbito de la inmigración de una persona de Ghana que quería traer a su hijo es este caso, y se hace por una técnica que es complicada porque ven que son muchas bandas, es un perfil muy complicado. Pero el primer caso forense, y vamos a él, es el que les voy a poner aquí. Del primer caso de Linda Mal, estos son los resultados que se obtenían. Este es el perfil que se obtuvo de las muestras de semen que se recuperaron del cadáver. Este es el perfil de Richard Buckland y este es el perfil de la víctima. Como ven, en el centro lo que tenemos es una mezcla, porque tengo más de 2 variantes, es una mezcla de ADN que proviene de la propia víctima, de células vaginales, y el ADN que proviene del semen, que no es de Richard Buckland. Por lo tanto, Richard Buckland no mintió. Y lo sorprendente del caso, del primer caso, es que cuando se analizó el resultado de Dow-Ashworth, lo que se vio es que Richard Buckland, su DNA, tampoco estaba en el semen de esta chica, y que el semen, el perfil del semen, coincidía con el primer caso. ¿Qué es lo que le hace a una persona declararse culpable de un hecho que no ha cometido? Y aquí probablemente tengamos la primera reflexión. A veces hay que revisar los procedimientos policiales, de qué manera se presionó a una persona discapacitada para declararse culpable de algo que no había cometido. Inmediatamente después de este resultado, a Richard Buckland se le pone en libertad. La primera prueba de ADN lo primero que permite es excluir a un inocente. El ADN permite identificar y por lo tanto nos permite esta opción también, y fijaros que es el primer caso. Y no ha sido el único, de hecho hay varios proyectos, uno de ellos es este, el proyecto Inocente o el proyecto Inocencia, en el que
Se han hecho revisiones de muchos casos en los que no se había hecho un estudio forense adecuado, y aquí os presento, se lleva en septiembre de 2015, gracias a este proyecto, se lleva exonerados mediante el ADN a 330 personas, algunas de ellas, como Michael Morton, han pasado 25 años en la cárcel. Él acusado de matar a su mujer, de violar y matar a su mujer, y gracias al ADN no solamente permitió excluir los restos que se analizaron con posterioridad, sino que permitió identificar a través de una base de datos el ADN de un violador en serie cercano a la zona donde él vivía. Por lo tanto, ver la importancia que tiene el ADN en los dos ámbitos, la exclusión y la inclusión. Bueno, el caso es que había un violador en serie que estaba suelto y la policía británica lo que hizo fue hacer un screening masivo. Llamó a todos los jóvenes del condado a que prestaran una muestra de sangre. Esto creó también, para hacer el ADN y para comparar con el perfil de los restos de semen, esto creó también pues una determinada conflicto bioético, porque claro, era voluntario, pero si uno no iba tenía que dar alguna explicación. Esto generó en su momento un problema bioético. Hoy el análisis masivo en determinadas situaciones como estas, en localidades pequeñas, tiene sentido desde el punto de vista científico y se han obtenido éxito en otras ocasiones, incluso también en nuestro país. Después de analizar a más de 5.000 jóvenes, no se daba con el perfil que habían obtenido en el semen, hasta que, como en las mejores películas, en septiembre de 1987, la policía recibe la llamada de una mujer. Es una mujer que dice que ha escuchado a un hombre en un pub que se ha presentado a la prueba con el pasaporte de otra persona. Es decir, ha utilizado la identidad de otra persona. Esta persona era Colin Pitchfork, que es detenido en 1987, se le hace su ADN a partir de una muestra de sangre y veis que su ADN, su patrón, coincide con el segundo caso y con el primer caso. Es decir, que al final el ADN ha resuelto el caso de Colin Pitchfork. Bueno, esto era el comienzo. Se estaban trabajando con unas técnicas que todavía no estaban muy sofisticadas, que no permitían una aplicación a todo tipo de muestras, y fue gracias a un avance científico que ha tenido una importancia y un impacto tremendo en todas las aplicaciones de la genética y de la biología, que es la reacción en la cadena de la polimerasa. Hoy podemos sintetizar in vitro, podemos fotocopiar el ADN de una manera muy eficiente. Esto ha sido un descubrimiento que en 1993 fue premio Nobel, pero fue un descubrimiento del año 1985 por este científico Kary-Mullis. Bueno, en el cartoon lo que veis básicamente es que si yo tengo mi ADN, que lo tengo en ese tubito, y tengo una región que me interesa analizar, si le someto a este proceso, al final tengo muchísimas copias de esa región pequeñita que quiero analizar, ¿no? Y esto es lo que me permite detectarlo, porque ya tengo una cantidad suficiente para detectarlo. Lo que hacemos en el campo forense en la actualidad es amplificar esto marcando con sustancias fluorescentes, y al final lo que hago es separar todas esas secuencias y detectarlas mediante detección láser, y al final lo que obtengo es esto. Esto es un perfil genético. Esto es el perfil genético típico que se analiza en la mayoría de los laboratorios forenses, de los miles de laboratorios de ADN forense que hay alrededor del mundo. Veis que cada región, en la mayoría de las regiones hay dos fragmentos, el que heredo del padre y el que heredo de mi madre. Algunos de ellos solo tienen uno, pero es porque el que he heredado de mi padre y de mi madre es el mismo, por lo tanto soy homocigoto para esa región. Al final, fijaros que lo que nos interesa a los genetistas es este código. Para esta región D8S1179, que está en el cromosoma 8, este individuo es 13, es homocigoto 13, es realmente 1313. Para esta región D7 es 1011 y así sucesivamente. Fijaros que es un perfil que no me dice absolutamente nada por sí. Solamente tengo una región, que es una región específica de los cromosomas sexuales, que me dice si este individuo es un varón o es una mujer.
porque si solamente, como en este caso, se amplifica la región del cromosoma X, estoy ante el perfil de ADN de una mujer, y si tuviera el fragmento específico del cromosoma Y, estaría ante el perfil de un varón. Pero no me dice nada más. Realmente no puedo obtener ninguna información de este tipo de perfiles de la persona. Es como el código de barras de los supermercados. No me dice nada del producto, pero me sirve con un lector para identificarlo. Prácticamente esto es lo que le ocurre a los perfiles de ADN que utilizamos en el campo forense, a la mayoría de ellos, o por lo menos a los que se están utilizando hasta ahora. Pero tiene dos características fundamentales estos perfiles. Uno es su poder de discriminación. La probabilidad de encontrar este perfil al azar en la población, un individuo que no esté relacionado genéticamente con este, es del orden de billones. Habría que analizar a billones de individuos para obtener otro igual a este. Y luego, como veis en la diapositiva, la otra es que es analizable desde muy pocas cantidades de ADN, del orden de 50 o 100 picogramos. El ADN de una célula, el genoma, pesa 6 picogramos, es decir, que con muy poquitas células podemos obtener un perfil. Y aquí tenéis una colección de todo el tipo de muestras que se pueden obtener, ¿no? Incluso de objetos tocados podemos obtener a veces el ADN. Y esto hace que la investigación de la escena del crimen pues, haya cambiado en los últimos años gracias a estas técnicas. Cuidado, porque todo aquello que tiene mucha sensibilidad normalmente tiene una parte débil, y en este caso es la posibilidad de contaminación. Precisamente porque estos perfiles no nos dicen nada, y nos dicen realmente cuando son comparados entre sí, es por lo que ha sido tan importante el desarrollo de bases de datos de ADN, en las que lo que voy a hacer es, pues por un lado voy a meter todos los perfiles de los indicios biológicos de la escena del crimen, que no sé de quién provienen, pero que son restos que están en el cuerpo de la víctima o cercanos al cuerpo, y puedo comparar esos perfiles entre sí. Pues resulta que el perfil obtenido en el homicidio de Madrid coincide con una agresión sexual en Málaga. Bueno, pues eso es ya una pista de investigación muy importante para la policía y para los jueces, para empezar a valorar que en la misma escena pudo estar el mismo individuo. Y por supuesto, luego lo que se hace es comparar también con el índice de sospechosos. Todos aquellos individuos que son imputados de determinados delitos graves van a estar en la base de datos, no solamente para el delito para el que fueron analizados en su momento, sino para todos aquellos posibles casos futuros en los que pudiera aparecer su perfil. Veis que además de esto, en todas las bases de datos hay una base de datos que llamamos de eliminación, es decir, estamos los investigadores para monitorizar en el caso de que haya contaminaciones. En el desarrollo de nuestro trabajo en el laboratorio, en el que trabajamos con medidas muy estrictas, en cabinas de seguridad biológica, etcétera, etcétera, a veces detectamos contaminaciones. Entonces, para trazar esto, que es muy importante, en todas las bases de datos hay un índice que se llama de eliminación. ¿Os preguntáis cuál es la situación en el mundo? Pues es esta, de bases de datos. Veis que ya hay del orden de 49, realmente 50 países que han desarrollado legislación y bases de datos nacionales de ADN. Y no solamente se están desarrollando esas bases, sino que se están desarrollando redes de comunicación. España, por ejemplo, su base de datos, que está coparticipada por la Guardia Civil, la Policía, nuestro Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, la Archancha, los Mossos y la Policía Foral, tiene unos 500.000 perfiles de ADN. Y esos perfiles de ADN se comparan de manera periódica entre sí y se comparan ahora mismo con unos 16 países europeos, a través de lo que se llama la plataforma de PRUM. Y realmente cada vez hay mayores coincidencias y mayor resolución de casos gracias a la utilización de estas herramientas. Como veis, es algo natural, es algo que es una consecuencia de este tipo de perfiles en los que por sí solos no me dice nada, pero comparando y obteniendo una coincidencia tienen un valor enorme, ¿no? Bueno, pues ya estamos en la época CSI, pasamos al segundo caso. Este es otro caso también de un asesinato, en este caso en el sur de Alemania, en la ciudad de Heilbronn, y este es en abril de 2007. 2 oficiales de policía son tiroteados y fallece esta oficial de 23 años, Michelle Keiswetter.
fallece en el acto y su compañero se queda en coma. No hay testigos y le roban las armas, además. Y bueno, pues aquí tenéis ya, veis, la época CSI, estos son imágenes reales en las que empieza una investigación en la escena, al lado del coche de policía donde se produce el tiroteo, y veis ahí un policía de CSI que está tomando con un hisopo una muestra en la ventana. Pues esa muestra se manda al laboratorio y del análisis del laboratorio obtenemos un perfil, se obtiene un perfil que es un perfil STR de una mujer. Se manda a la base de datos y el resultado de la búsqueda en la base de datos de ADN es que este perfil de ADN de la escena de Heilbronn coincide con otros 40 casos criminales, 6 de ellos homicidios que han ocurrido en Alemania, Austria y Francia. La policía empieza a hacer una investigación tremenda, a dedicar un montón de recursos, porque se habla de la mujer fantasma, del fantasma de Heilbronn, de que hay un asesino suelto, y tanto es así que incluso se piensa que pueda ser un transexual, y se hace incluso un retrato robot de este tipo por algunos de los testimonios de algún testigo y de alguno de los casos. Y se ofrece incluso una recompensa de 300.000 euros, buscando a esta persona que no aparece un año después. Hasta que en marzo del 2009 se detecta en el perfil de ADN, de la escena de Heilbronn, en una muerte accidental de un varón en un geriátrico. Una persona, un anciano, que muere carbonizado, y bueno, pues simplemente lo que se va a hacer es una toma con un hisopo de sus tejidos para hacer la identificación con sus familiares, ¿no? Pues resulta que en esa toma se vuelve a obtener el perfil del fantasma de Heilbronn, y entonces ya la policía empieza a pensar que aquí ocurre algo y que puede haber a lo mejor una contaminación, y tanto es así que en marzo del 2009 se identifica que el perfil de ADN en hisopos contaminados por una empleada de 71 años de la compañía que manufacturaba los hisopos para la toma de muestras. Es decir, que el propio reactivo para la toma de muestras estaba contaminado en la manufactura. Esto ha tenido una influencia enorme en el campo de la genética forense, porque, en fin, ha sido realmente algo que ha llevado a que se desarrollen una serie de normas para asegurar que los reactivos con los que se trabaja en este ámbito están libres de ADN. Está a punto de aprobarse una nueva norma ISO para que todas las casas que produzcan reactivos, tanto para la toma de muestras como para los análisis de ADN forense, tienen que llevar una etiqueta que ponga Forensic DNA Grade, libre de ADN. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este caso? Pues lo que os decía antes, ¿no? La importancia de las medidas para monitorizar y minimizar la contaminación. La contaminación puede estar en la propia escena, ser previa a los hechos que ocurren. Por eso cuidado muchas veces, porque cuando se toman muestras como se toman hoy en día, que se toman de una manera muy rigurosa en una escena, puede que encontremos vestigios de interés y otros que no tengan nada que ver con los hechos, ¿no? Se puede ocurrir en la toma de muestras, que es lo que ocurrió en este caso, ¿no? O en el laboratorio. Por eso en el laboratorio tenemos también una serie de normas, unos estándares de calidad y unas auditorías que tenemos que pasar periódicamente con respecto a este tema. El significado de la prueba es otra de las lecciones aprendidas. La prueba del ADN nos indica con una alta probabilidad la procedencia individual del vestigio, pero no nos dice nada cómo llegó el indicio a la escena del crimen, ¿no? Y derivada de la anterior, ¿cuál es el valor de la prueba, ¿no? La valoración de la prueba genética en relación al conjunto de pruebas. La identificación de la persona de la que procede el indicio no siempre es un signo de culpabilidad. Esto es muy importante. No creo que haya ni siquiera en el mundo ninguna persona condenada exclusivamente por un match, por una coincidencia ciega en una base de datos.
Una vez que se produce esa coincidencia hay que valorar y hay que investigar otros aspectos del hecho, porque esa coincidencia puede ser completamente al azar. Es decir, en esta mesa donde yo he estado escupiendo saliva mientras hablaba, mañana ocurre un asesinato y toman un hisopo en la mesa y apareceré yo, lo mandarán a una base de datos y a lo mejor puede dar un match y nada tengo que ver con los hechos, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de cosas hay que valorarlas también. Bueno, pero el ADN permitió saber quién disparó a Mitchell Kiesewetter, pues al final, gracias al ADN, se identificó que los asesinos de Mitchell Kiesewetter eran una banda nazi que extorsionaba a comerciantes turcos y en el análisis de su casa donde se suicidaron se encontraron las armas que habían robado y se encontró el perfil STR en una pequeña mancha de sangre de las ropas de uno de ellos, el perfil de Mitchell Kiesewetter. Por lo tanto, al final el ADN permitió demostrar también el autor de los hechos en este caso.